Hermanos, saludos a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro deseo es de que las bendiciones de Dios esté con cada uno de ustedes en este día. Les agradezco por acompañarme en este estudio o este testimonio que vamos a compartir en este día. Ah, El mes de septiembre, aquí en nuestro país, sirve como el mes de la conciencia del suicidio. Amén. Y lo que quiero hacer ahora, quiero hablar un poco de lo que es la salud mental. Amén. Ah, que incluye, pero no está limitado a ese espíritu de suicidio. Y quiero decir esto. El espíritu de suicidio, hermanos, este tema de salud mental es algo muy, muy, muy serio. Amén. Algo muy importante. Um, Aún entre el pueblo de Dios. No todos los hijos de Dios, pero si somos sinceros, aún algunos de nosotros, de los mismos redimidos, del pueblo de Dios, ah, tenemos esta guerra, tenemos esta batalla con lo que es la salud y bienestar mental. Amén. Um, Hablando de la salud mental, la, la ciencia o los médicos dicen que hay diferentes condiciones o diferentes síntomas de, de esta enfermedad. Amén. Una de las condiciones de la salud mental es que afecta nuestro estado anímico. Amén. Nos afecta nuestra manera de pensar en veces y nos afecta aún en veces nuestra manera de actuar. Amén. Y algunas de las síntomas de, de- del suicidio o de la salud mental algunas son constantemente cuando uno se siente triste o sin ánimo. Quizás cuando alguien constantemente está confundido o confundida, no tiene la habilidad de enfocarse o concentrarse en una sola cosa. Para algunos quizás es ah, el temor de cosas quizás que puedan pasar o las preocupaciones o sentir cambios emocionalmente drásticos, un momento bien feliz y otro momento bien triste. Para otras, algunos síntomas que está batallando con la salud mental es separarse de sus amigos o de sus familiares, aislarse. Amén. O para otros, la síntoma puede ser constantemente, siempre cansado, cansada, no tener mucha energía, problemas de dormir en las noches. Para otros quizás puede ser paranoia, ojalá que lo dije bien. Am, Alucinaciones. Amén. O sea, siempre asustado que algo está pasando que en realidad no está pasando. Para algunos, una síntoma puede ser batallar con confrontar problemas de la vida normal o batallar
confrontar o de lidiar con el estrés. Amén. O para otros una síntoma puede ser el entender a la gente con compasión. Algunos cuando sufren con la salud mental, lo tapan con alcohol, o droga. Amén. Algunos se sacian ese sentir con, comen de más. Amén. Otros tienen los síntomas de ira, se enojan por todo o se enojan fácilmente. Y por último, uno de los síntomas y la síntoma más grande, una de las más grandes, es los pensamientos del suicidio. Amén. Los pensamientos del suicidio. Amén. Hermanos, yo quiero decir algo que es muy cierto. Amén. Aún entre nuestras familias y aún entre el pueblo de Dios, el enemigo está atacando por medio del espíritu de suicidio, por medio del espíritu de desánimo, de soledad, de todos estos espíritus que el enemigo usa para atacar a nuestra salud mental. Hay veces puede ser problemas físicas, ¿ven? Quizás dolor de estómago, aquí en la boca del estómago, quizás dolor de espalda que no se puede explicar, dolor de cabezas, quizás un dolor en una parte del cuerpo que no tiene cómo explicarse. Amén. Todo esto son señas o síntomas de salud mental, de problemas con la salud mental. Y lo que yo quiero decir es, si uno de nosotros, alguno de ustedes, está experimentando alguna de estas síntomas o alguna de estas emociones, si usted está sintiendo que alguno de estos espíritus le está tratando de atacar a su vida o a la vida de un ser querido, le quiero animar, hermano, hermana, que busque ayuda. ¿Ven? Busque ayuda primeramente espiritual y también busque ayuda profesional. Hay veces nosotros como cristianos tenemos la idea de que no podemos ir al doctor, que no debemos de ir al doctor. Y yo entiendo, yo creo 100% en la sanidad supernatural. Yo creo en el poder de la sangre de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Y yo creo que por sus llagas hemos sido sanados. ¿Ven? Yo creo en todo eso. Pero yo también creo, hermanos, que Dios mismo es el que ha ordenado la ciencia y, y la medicina. Ahora, que la ciencia quiera hacer a Dios a un lado, ese es otro tema, otro estudio bíblico, pero la realidad es de que Dios ha establecido todo esto en este mundo en el cual nosotros vivimos para nuestro bienestar, para ayudarnos. Y en eso Dios también ordenó o instituyó los doctores, los psicólogos, los consejeros. ¿Amén? Entonces es algo muy importante que nosotros como cristianos primeramente y primordialmente en lo espiritual buscar ayuda, pero también en lo profesional. ¿Amén? Siempre y cuando que en lo profesional y en la ciencia y en todo eso siempre se alinee con la palabra de Dios y con el Espíritu de Dios. ¿Ven?
Porque el Espíritu de Dios, hermanos, siempre nos va a llevar a toda verdad y a toda justicia. Amén. Y voy a decir esto, y vamos a entrar a la palabra. El hecho de que pidemos ayuda o que busquemos ayuda para nuestro bienestar, de nuestra salud mental, no es seña de debilidad. Amén. No es una debilidad. No es que usted o yo estemos débiles. Aún es que estamos fuertes. Estamos fuertes en reconocer que necesitamos ayuda. Estamos fuertes en reconocer que no podemos nosotros solos. Que primeramente necesitamos a Dios. Necesitamos que Dios nos sane, que Dios nos libere, que Dios nos cubra con su poder cuando el enemigo venga contra nosotros con estos espíritus de suicidio, de depresión, de soledad. Amén. Y, y yo lo miro, yo le llevo por título a estos espíritus de suicidio y de salud mental, el enemigo silencioso. El enemigo silencioso. Amén. Trabaja silenciosamente este espíritu. No se mira, pero se siente. Amén. Mucha de la gente de Dios que han pasado, que han caído a este espíritu maligno, muchos de sus familiares ni se daban cuenta que estaban batallando con estas cosas. ¿Por qué? Porque este espíritu es silencioso. Amén. Entonces, el buscar ayuda espiritual, profesional, no es una seña de debilidad, sino es una seña de fortaleza, una seña de que uno está reconociendo de que Dios, que sin Dios no podemos lograrlo. Amén. Entonces lo que yo quiero hacer ahora, hermanos, nomás yo quiero compartir con ustedes mi testimonio personal. Amén. Dice segunda de Timoteo 1:7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. En el inglés dice espíritu de temor. ¿Ven? Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, temor, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Ven? Poder, amor y dominio propio. Oremos, hermanos. Bendito Dios. Delante de tu presencia estamos, Señor, te agradecemos, te bendecimos. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, hermanas, amigos que nos acompañan en este video, en este estudio, en este testimonio. Te pedimos, Señor, que tú unjas mis labios, mi corazón, mi mente, todo oído, que pueda recibir, Señor, tu grandeza, tu misericordia, que pueda recibir tu palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, quiero empezar simplemente diciendo esto, que no importa lo que venga, no importa qué tipo de enfermedad, no importa si es el espíritu de suicidio, si que sea el espíritu de depresión, sea cualquier espíritu de salud mental, yo quiero que usted tenga una cosa por seguro, y eso es que la sangre de Cristo tiene poder y que ningún espíritu maligno de enfermedad, de salud mental, puede contra la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No se puede parar o enfrentar contra el poder del Espíritu Santo.
No puede. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo tiene todo poder para sanar, para liberar. Amén. Hay poder en la sangre de Cristo. Y lo que esto es un enemigo espiritual que ataca el bienestar del ser humano. Es un enemigo espiritual, hablando del suicidio y depresión y todos estos espíritus de la salud mental. Es un enemigo espiritual que ataca el bienestar del cristiano o aún del ser humano. Y me recuerda lo que Pablo le escribe a la iglesia de Efesios y le dice que no luchamos contra sangre y carne, pero contra principales, potestades, malignos espirituales. Amén. Entonces, este espíritu de suicidio es un enemigo silencioso. Es un ataque silencioso de Satanás mismo. Que el Señor lo reprenda a las mentes del pueblo, a las mentes del ser humano. Amén. Y este espíritu maligno puede ser destruido solamente con el poder del Espíritu Santo. No hay ninguna otra manera. Solo con el poder del Espíritu Santo. Porque no se puede pelear lo espiritual con lo natural. Amén. Y como dije, no hay nada que pueda contra el Espíritu de Dios. No hay nada que pueda contra el poder de la sangre de Cristo. Y algunos de ustedes quizás se preguntan al escuchar mis palabras, pues pastor, ¿cómo es que usted está tan seguro de estas cosas? Y déjeme decirle por qué. Porque esta es una guerra espiritual que yo conozco muy bien, muy bien. Esto es algo, lo de los ataques a la salud mental y los ataques por medio del espíritu de suicidio y el espíritu de depresión y todo ello. Todo esto es algo que mi persona conoce muy bien. Amén. Y lo que yo quiero hacer por unos momentos es compartir con ustedes mi testimonio. Y yo entiendo de que al compartir mi testimonio me pone a mí en un lugar quizás donde muchos me puedan criticar o puedan hablar contra mi persona. Pero yo soy de la idea, hermanos, de que si mi testimonio puede ayudar o animar o alcanzar por menos a una persona, entonces todo lo demás sale sobrando. Amén. Para mí vale la pena. Amén. Entonces, con la ayuda de Dios, quiero yo compartir mi testimonio contra el enemigo silencioso. Amén. Febrero 24, 2013. Febrero 24, 2013 es un día que nunca jamás se me olvidará. Amén. En aquel día, en aquel tiempo, su servidor, mi vida, todo estaba excelente. Amén. En los ojos de muchos quizás perfecto, aunque sabemos que perfección nunca hay. Hay nomás uno que es perfecto y ese es nuestro Señor Jesucristo.
Pero todo estaba, hermanos, excelente. Tenía un buen trabajo que me daba buen salario, que me daba buenas horas. Amén. Casado con la mujer más hermosa del mundo, que aún hasta este día, 18 años después, sigo estando casado con ella, gracias a Dios. Tres, un hijo, dos hijas muy hermosos. Ah, Era dueño de mi propia casa, que en aquel tiempo estaba rentando, la teníamos rentada y nos estaba dejando una ganancia. Am, Buen trabajo yo, buen trabajo mi esposa. El trabajo donde trabajaba mi esposa eran unos apartamentos y a ella le pagaban su salario por ser la directora de los apartamentos y también nos daban un apartamento donde nosotros podíamos vivir gratis. ¿Ven? Entonces, todo estaba, le digo, excelente. Amén. Teníamos un negocio preparábamos impuestos. Era un negocio mucho éxito. Cada año crecía y crecía el negocio. La mano de Dios estaba con nosotros, nos bendecía. Dios en lo material y en lo financiero. Y por el lado espiritual también servíamos en una iglesia donde nosotros amábamos a nuestro pastor, Guadalupe Sánchez, y lo seguimos amando. Amén. Era algo que a mí me encantaba servirle a mi pastor. Ah, Estábamos ya en el ministerio. Mi esposa estaba en el ministerio de música como cantante. Por un tiempo también era dirigente de la música del ministerio de inglés. Yo servía como administrador de la iglesia y también como asistente de pastor de la iglesia en general. Amén. Y nosotros, hermanos, amábamos y seguimos, amén. Amamos a nuestra iglesia. Todo estaba bien, amén. Todo estaba excelente, amén. Espiritualmente y también financieramente, nuestro matrimonio estaba excelente. Problemas, claro, pues todos los tenemos, pero todo estaba bien, amén. Pero y luego vino este día, febrero 24, 2013. Y yo, como cualquier otro día, me levantaba a las 4 de la mañana para ir a trabajar y entraba a las 5, 5:30 de vez en cuando. Y en este día en particular todo estaba todo bien, todo estaba bien, estábamos trabajando, ya casi se acercaba ah, la hora para irme a mi casa. Y, y yo estaba trabajando ahí con, como los compañeros del trabajo. Y de repente, hermanos, mis manos comienzan a temblar. Y cuando mis manos comienzan a temblar, yo no las podía controlar. Era un movimiento incontrolable de mis manos. Yo, ah, siendo el carácter que yo tengo, siendo la persona quien yo soy, dije yo, no, pues yo le voy a seguir, va a pasar esto, uno tiene que seguir trabajando, no hay por qué pararle y seguí trabajando, pero más que yo trabajaba, más que mis manos temblaban de mal en peor, pues ah, era la tembladera de mis manos, amén. Y en eso que paro de trabajar y ahí donde yo estaba, que comienzo a orarle al Señor, que comienzo a pedirle a Dios. Ahí en medio, hermanos, no me importaba quién estaba. A ese momento ya me había entrado un poco de preocupación. No tenía yo control de mis manos. Y de repente pararon de temblar, seguí trabajando y luego como a los 5 minutos otra vez y más fuerte empezaron a temblar mis manos. Y así pasó, hermanos, como unos 20, 30 minutos y de repente me empieza a doler la cabeza.
Pero este dolor de cabeza no era un dolor normal. Sentía que el lado izquierdo de mi cabeza se cosía, como que se estaba cociendo. Era un dolor caliente, caliente, como que si alguien tenía algo, agua caliente en mi cerebro. Me dolía y me dolía. Después de como 5 minutos, 10 minutos, empecé a perder la vista de mi ojo izquierdo. Entonces dije entre mí, algo no está bien. Yo nunca había experimentado algo así. Lo más que me dolía, lo más, hermanos, que yo le pedía a Dios, le oraba a Dios. Después de como unos 10 minutos de estar en guerra con lo que yo me di cuenta después, con este espíritu, después de estar ahí orando y el dolor y perdiendo mi vista, le dije a mi supervisor, le dije, ¿sabes qué? No me siento bien, está bien si me voy a la casa a descansar. De cabo que, de todos modos, yo 1 hora y ya se iba a acabar mi turno de trabajo. Y así pasó, me fui a la casa. um, y lo que yo no sabía en este momento, cuando iba a mi casa, era de que yo estaba a punto de entrar a la guerra espiritual más grande de mi vida. Amén. La guerra espiritual más grande en mi vida. Yo fui al doctor, ah, y me dijo que lo que yo tenía era ansiedad, que yo estaba batallando con ansiedad, que era algo que era causado por el estrés. Y por causa de la ansiedad, yo tenía ataques de pánico y era lo que se movían, temblaba yo, temblaba mis manos. Así que cuando la ansiedad quería, nomás causaba que mis manos o mi cuerpo haga algo que empiece a temblar. ¿Ven? El doctor me sugirió que deje de trabajar como 2 meses, 6 semanas para ser exacto, y que en 6 semanas él me iba a citar para una cita y que íbamos a decidir si yo regresaría al trabajo. Lo importante para él era que yo descanse, que mi cuerpo descanse. Dije que estaba bien, que yo estaba de acuerdo, y en esa misma cita él me recetó medicina. Y la medicina era una medicina que peleaba, no sé si es la palabra correcta, peleaba contra ansiedad. Amén. Yo tomé la receta de la medicina, fui a mi casa y empecé a platicarle a mi esposa todo am, lo que me había dicho el doctor. Y en eso, como pasó como 1 hora por ahí, y me dijo mi esposa, o más bien empezamos a orar para pedirle a Dios. Y en oración, mi esposa decidió de que yo no iba a tomar la medicina. Ahora, escuche bien lo que estoy diciendo. Mi esposa decidió que yo no iba a tomar la medicina. Yo no decidí, mi esposa decidió. Amén. Y antes de seguir adelante, yo quiero decirle a todos los que están casados, dele gracias a Dios, a todos los miembros de la iglesia especialmente, dele gracias a Dios por su esposa o su esposo. Amén. Cuando mi esposa me dijo a mí, tú no vas a tomar esa medicina, yo lo primero que le dije, ¿cómo no? Le dije, yo voy a tomar esa medicina, yo necesito esa medicina. You know? Yo estaba en un lugar, hermanos, de necesidad, en un lugar
que el ataque me estaba tratando de controlar ah, mis decisiones. Pero yo le doy gracias a Dios por mi esposa, que ella no bajó su, su mirada del Señor. Y me empieza a explicar, dijo, yo empecé a, a investigar esta medicina. Y no voy a decir el nombre de la medicina porque eso no es importante. Dijo, pero yo empecé a investigar esta medicina. Y esta medicina, cuando tratas de dejarla, te hace más daño que ayuda. Y en eso, no, pero esto y lo otro. Yo le decía, no, pero yo la necesito y esto y lo otro. Donde yo estoy ahorita la necesito que se me quite esto, el otro, el otro. Ella, hermanos, llena del poder del Espíritu Santo, me acuerdo como que si era ayer. Me mira, hermanos, con unos ojos, yo sentí que eran con unos ojos llenos del poder de Dios, y me mira a los ojos y me dice, Dios te va a sanar. Y es todo. Cuando ella me dijo eso, hermanos, me quedé pero bien callado. Era como que el espíritu de salud mental que me estaba atacando a mi salud mental, como que fue reprendido y tuvo que sujetarse a la autoridad del Espíritu Santo que estaba en mi esposa. Y la realidad es esta, ahora lo puedo decir, que yo en mi desesperación, yo tenía temor, y ese espíritu de temor era lo que estaba tratando de controlar mi vida, y que yo haga cosas que en realidad quizás no era la voluntad de Dios. Y dice ella, no. Y me dice, Dios te va a sanar. Era la única palabra que me dijo, y yo me quedé callado. Amén. Los días pasaron y mis síntomas se empeoraron, se hicieron más fuertes. El apartamento ahí donde vivíamos era un apartamento de dos pisos, y yo siempre me quedaba en mi cuarto tratando de descansar con la esperanza de que esto se vaya solo. Y yo me acuerdo que yo estando ahí arriba en mi cuarto, cuando yo oía la voz de mi hijo o la voz de mis hijas desde el cuarto de arriba y ellos estaban de abajo, me daba ataques de ansiedad, no sé si es la palabra correcta, de pánico, me daban ataques. Yo no podía estar alrededor de nadie, ni mi esposa, ni mis hijos. Yo no podía oír la voz de nadie porque me daba un ataque de ansiedad. Entonces lo que hice, me separé, me encuevé en mi cuarto, y la única que venía a chequear cómo yo estaba era mi esposa. Mis hijos no podían entrar por causa de lo que sucedía cuando ellos entraban y yo oía su voz. Hermano, imagínense, con la simple voz yo no podía aguantar y me daban ataques de ansiedad y no podía controlar. Las síntomas estaban de mal en peor. Y mientras que yo estaba ahí, los siguientes 4 a 5 días, hermanos, empezó una guerra espiritual. Una guerra fuerte, pero espiritual. Y yo comencé a orar. Comencé a orar horas y horas de oración, y buscando de Dios y pidiéndole a Dios que Él me sane, que me quite esta enfermedad o este espíritu. Y ahí empezaron lo que se convirtió a 5 días derechitos, hermanos, de ayuno y oración, sin comer nada.
sin comer nada. Yo creo que los primeros 2 o 3 días tomé agua, pero después de eso nada de comida y después de eso nada de agua. Pura oración, encerrado en mi cuarto y pidiendo y ayuno. Y al mismo tiempo yo tenía a los hermanos, ciertos hermanos, mi pastor y ciertos amigos del ministerio, am, orando juntamente conmigo. Pero les pedí que no me vengan a visitar porque me daban ataques de ansiedad. Les pedí que no me llamen, nomás oren, que yo puedo sentir su apoyo con simplemente con oración y con ayuno. Y, y luego lo que sucedió fue de que Satanás vino, hermanos. Él vino y comenzó a atacar mi mente, comenzó a atacar mis pensamientos. Me empezó a decir que Dios no te oye, me dijo, tú no vas a ser sanado. Dios no te oye y Él no te va a sanar. Y que tú vas a caer en un manicomio, que tú vas a vivir en un cuarto blanco donde las paredes tienen ¿cómo se dice? Aponja, o no sé cómo se dice, padded rooms. Y tú vas a poder, tus hijos te van a venir y te van a visitar por una ventanita, pero no los vas a poder abrazar, no los vas a poder tocar. Es lo que me dijo Satanás. Y me dio una visión. Y yo me miré a mí en ese cuarto blanco. Y yo oía la voz de mi hijo y de mi hija, pero por el ataque espiritual y como me dominaba ese espíritu de depresión, yo no tenía ninguna reacción emocional para con mis hijos o mi esposa. Imagínense, era algo fuerte, hermanos, era algo que fue de eso a que me empezó a decir el enemigo de que ya no tenía razón por cual yo vivir, que debía de yo tomar mi vida, que yo debería de suicidarme, tratando de hacerme pensar de que mi esposa es mejor si yo no estoy, no tiene que estar lidiando con mi enfermedad mental y mis hijos no tienen que estar mirándome a mí, a su papá, ser un hombre débil. Me empezó a decir ese espíritu de suicidio, mejor brinca, corre y brinca por la ventana, toma tu vida. Y lo más que ese espíritu, hermanos, me atacaba a mí, más que yo oraba a Dios, más que yo le pedía a Dios. Y yo ya estaba en mi segundo día, creo que era de ayuno. Y más que yo le rogaba a Dios que me sane de esta enfermedad, de esta prueba, de esta guerra, de esta batalla espiritual. Y lo difícil, hermanos, era de que la voz del enemigo era más fuerte en ese momento que todo lo demás. Más fuerte que todo. No era que Dios no estaba, pero era que mi prueba, cualquiera sea la razón cual Dios me permitió que yo la pase, se oía esa voz más fuerte que aún la voz de mi Dios. Yo le oraba a Dios, le pedía a Dios,
Me acuerdo que después de 3 días de estar así, hermanos, de guerra espiritual, yo me acuerdo que yo le llamaba a ese cuarto mi aposento alto. Amén. Mi aposento alto. Y ahorita va a ver usted por qué le llamo eso ahora. Es mi personal, es mi experiencia personal. En mi desesperación, yo le dije a Dios, Dios, o me sanas o me matas. O me sanas o me llevas. No quiero vivir así. No soy inservible para mi esposa. Soy inservible para mis hijos, no puedo ni ir a trabajar. No puedo ni servir a mi iglesia porque me van a estar dando ataques de ansiedad y ataques de depresión. Y le dije a Dios, yo no quiero vivir así. Sáname o llévame, levántame. Que se recuerden de mí, de un hombre fuerte mentalmente, de un hombre que te amaba, que buscaba tu presencia. Me acuerdo que cuando se venía a terminar el tercer día de ayuno y oración y de esta guerra espiritual en mi mente o ahí en mi aposento alto, me acuerdo, hermanos, que sentí algo pero bien poderoso. Sentí la presencia de Dios, hermanos. Terminar el tercer día y para comenzar el cuarto día, Dios me dio a mí una visión y Dios me llevó alto, hermano, hasta arriba, hasta como el segundo cielo, tercer cielo. Yo miraba para abajo hacia la tierra. Dios me dice, miras eso. Y yo sabía lo que Él me estaba mostrando. Yo miraba mi vida en esta visión. Yo miraba todo de mi vida. Miraba a mi esposa, mis hijos, mi ministerio, mis negocios, mi trabajo. Yo miraba todo, hermanos, todo, todo, todo. Todo aspecto de mi vida personal. Y luego de repente, hermanos, en el espíritu, en la visión, yo miro que Dios toma una espada y con esa espada Él comienza a cortar cosas de mi vida. Así como un carnicero, esta es la única manera que lo puedo explicar, así como un carnicero le corta la gordura de un pedazo de carne y tan fácil que nomás se cae así cuando está cortando así la carne. Así también era como esta espada que Dios tenía en su mano estaba cortando las cosas de mi vida. Y me acuerdo que con una voz firme, fuerte, segura, que Dios me dice, estas son las cosas de tu vida que tú tienes que cortar. Durante ese tiempo estoy orando yo. Dios me da esta visión en el espíritu. Y en ese momento, hermanos, yo me levanto, abro los ojos de esta visión, abro los ojos de esta oración y sentí, hermanos, una presencia, una paz que no puedo explicar, que no lo puedo poner en palabras. No hay palabras que puedan describir lo que yo sentí. Y en ese momento, hermanos, Dios me sanó. En ese momento, después de, no, más bien, después de 3 días entrando al cuarto día de ayuno y encerrado, encuevado, ahí en mi aposento alto, yo supe, hermanos, sin duda sentí una paz de la corona de la cabeza hasta la planta de los pies.
Me acuerdo que fui a donde estaba mi esposa y le dije, Dios ya me sanó. Y ella, con sus ojos llenos de lágrimas, me da un abrazo, me da un beso. Y me dice, ¿ves? Hay poder en la sangre de Cristo. Le dije, sí. Hay poder en la sangre de Cristo. Y lo que yo hice, hermanos, después de que Dios me había sanado, después de estar los 3 días ahí encerrado sin salir, pura oración, puro ayuno, yo me comprometí con Dios de ayunar 2 días más. No sé por qué 2 días más, pero era lo que yo sentí. Y ayuné 2 días más. Y en esos 2 días yo le pedí a Dios que me cubra a mi esposa y que me cubra a mis hijos. Que ellos jamás pasen lo que yo pasé con estos ataques de suicidio y con estos ataques de salud mental, de depresión. Que ellos nunca, le dije a Dios ahí en mi aposento alto, yo le dije a Dios, le dije, dámelo a mí ahorita. Yo quiero ser el vaso que toma esos ataques ahorita para que ellos jamás puedan sentir lo que yo sentí. Y la realidad es esto, que es algo verdadero el suicidio. Los espíritus que atacan nuestra salud mental son espíritus fuertes, hermanos, verdaderos. Y aún más en los días que estamos viviendo por todo esto de la pandemia y aún en nuestros hijos, hermanos. La depresión, los suicidios. Esos espíritus están tratando de atar y de controlar a nuestros hijos, aún en los hogares cristianos. Trata de entrar este enemigo silencioso. Pero déjeme decirle y le declaro ahorita, hay poder en la sangre de Jesucristo. Hay poder en el nombre de Jesucristo. No porque a mí me lo contaron, pero porque yo, hermanos, lo experimenté. Yo lo experimenté. Yo pasé por esta tormenta. Entonces, para mí, este asunto del mes de conciencia de suicidio y de salud mental, esto es algo que pega en casa. Amén. ¿Y saben lo que me ayudó a mí, hermano? Cuando yo pasaba en los tiempos, momentos más difíciles. Yo sé que dice usted, oh, hermano, pero nomás eran 3 días, hermanos. Se sentía como una eternidad. Se sentía como una eternidad. Y lo que me dio a mí la fortaleza cuando mi humanidad no se quería dar por vencido a este espíritu y salir corriendo a la ventana y caer, hermanos, de cabeza, o de correr a la medicina o hacer algo, una locura. Lo que a mí me dio la fortaleza y me guió era esta escritura. Segunda de Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía o de temor, sino de poder. Diga poder, poder sobre su hogar, sobre su mente. Nos ha dado poder de amor y de dominio propio. Para terminar en este día, hermanos, yo nomás sentía este deseo de compartir con ustedes mi experiencia con el enemigo o el espíritu de suicidio y los espíritus que vienen
contra nuestra salud mental. Y yo creo que cada uno de nosotros que pelea esta batalla espiritual, cada uno de nosotros lo experimentamos de diferentes maneras. Yo no, el motivo por cual yo comparto este testimonio no es para que alguien se sienta mal por mí o le dé lástima a alguien o para que alguien me dé un aplauso o para que digan, oh, es un hombre gigante espiritual. No, 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 no. Yo comparto esto para decirle a alguien, Cristo te ama. Él murió en la cruz del Calvario por ti. Él quiere sanarte, pero Él también quiere salvarte. Y cualquier espíritu que sea que esté atacando a tu vida, sea el espíritu de suicidio, el espíritu de depresión o el espíritu de ansiedad, te quiero dar ánimo. Busca ayuda. Primero, en Dios, en Jesucristo. Busca ayuda en Jesucristo, refugio. Busca ayuda en lo espiritual y también busca ayuda en lo natural, en los doctores. Que no te engañe el enemigo, que no puedes o que porque eres cristiano. Mire, yo era asistente de pastor y yo estaba lleno del poder del Espíritu Santo cuando esto me pasó. Amén. Y yo no me vine dando cuenta hasta 7 meses después la razón por cual yo pasé lo que pasé. Amén. No es seña de debilidad. No eres que tú eres débil o que Dios no te quiere o Dios te ha desamparado. No, no, no. Es que porque el diablo es diablo y él es mentiroso. Pero que el Señor lo reprenda. Que la sangre de nuestro Señor Jesucristo esté sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. ¿Amén? Y esta es mi oración. ¿Amén? Y si hay algo que nuestra iglesia o la iglesia apostólica en general puede hacer para ayudarte a alcanzar sanidad y paz, déjanoslo saber. Déjanoslo saber. Amén. Hermanos, vamos a orar. Les agradezco por su atención y mi deseo es que Dios los bendiga. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Dios, en el nombre de Jesucristo. Delante de tu presencia estamos, Señor. Señor, yo reprendo todo espíritu de depresión. Yo reprendo todo espíritu, Señor, de suicidio. Yo reprendo todo espíritu de ansiedad, Señor. Señor, yo reprendo todo espíritu que venga contra nuestra salud mental, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Hay poder en tu sangre, Señor. Clamamos a ese poder. Te agradecemos, Señor. Te amamos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, les amamos. Nuestro deseo es que Dios los bendiga.